El consumo, nosotros lo medimos de dos formas, como el volumen total de consumo, eso en provincia viene cayendo de forma sostenida en los últimos año y medio, 2 años, pero también lo vemos por nosotros tenemos un indicador que de hecho lo publicamos, que llamamos el IBP del Banco Provincia, que es el consumo por ticket, porque vos ahí controlás por la cantidad de transacciones y eso aceleró la caída ahora, este año. En muchos municipios que quizás del interior de nuestra provincia, más vinculados a la actividad agropecuaria, que venían un poco más aislados, ahora en este segundo trimestre del año realmente vimos caída, con un cambio en la composición respecto de un año, que ahí nos va a llevar al tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos durante una parte del 24 y el 25 es que empujaba mucho más el pago con tarjeta de crédito que quizás con cuenta DNI, donde el principal método de pago es con transferencia entre cuentas. Bueno, hoy lo que sostiene es cuenta DNI. O sea, nuestra billetera digital hoy es el único dispositivo que tiene crecimiento en el consumo, en parte porque tenemos una estrategia de promociones muy grande, claro, pero probablemente porque también esté agotado el ciclo de pago con tarjeta. O sea, vos podés usar la tarjeta hasta que en un momento no podés pagar el mínimo y ahí ya no podés usar más el plástico porque se bloqueó ese instrumento, y eso es lo que también en el agregado le va restando dinamismo al consumo, lo cual también es una trivialidad. Más o menos en qué usa la gente la tarjeta de crédito, digo, supermercado, los consumos que crecen, ¿sabes cuál es el consumo que más crece? El pago de servicios. ¿De qué? De tarifas. O sea, si vos lo mirás en cualquier medio de pago, obviamente si las tarifas corrigen para arriba y vos estás pagando la luz, el gas, bueno, eso es lo que crece. La nafta, porque el precio de la nafta corrige por arriba de la inflación, entonces eso también empuja el consumo. Y esos son los 2-3 consumos que crecen. ¿Dónde están las caídas más grandes? Y bueno, en los gastos que se ajustan cuando la economía no aguanta. Restaurantes, esparcimiento, consumo no habituales, turismo. Nosotros lo medimos y realmente estas vacaciones de invierno en términos de turismo fueron muy negativas en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés separado el uso de la tarjeta de crédito en plataformas? Nosotros podemos ver el consumo a través de canales digitales, no que consume, porque es como el supermercado. Claro, por eso. Hay una vieja discusión de si vos... No para saber si si compras una licuadora o si pagas, claro, sino para saber si hay algo de consumo en comercios físicos que esté migrando, sí, y si eso compensa, digamos. Lo que pasa es que no, en el volumen total de consumo no compensa. ¿Tenés un cambio estructural hacia nuevos dispositivos de consumo? Sí, eso pasa. Pero lo que te acabo de decir, el consumo que más nos crece a nosotros no es el consumo en comercio digital, sino el consumo sino los pagos de servicios. Claro. O sea, pero esto es como una conversación a veces, yo no sé, la gente va al supermercado, los supermercados caen bastante. Ahora, ¿qué consume la gente dentro del supermercado? No sé, porque claro, vos pagás el ticket y eso es lo que es la información que nosotros tenemos. Pero de nuevo, nosotros tenemos también nuestro propio marketplace, Provincia Compras, que se ha instalado con mucha fuerza. ¿Eso sustituye un consumo? Sí, obviamente, hay un cambio en el perfil, no compensa ni de cerca lo que está pasando, porque después, por eso digo, la hiperinformación te lleva a discutir cosas a veces que cuando uno lo aleja, si uno tuviese ese nivel de consumo, entonces uno vería que la economía, el consumo, el mercado crece, el empleo crece, los salarios se recuperan, ¿no? Porque todo eso tendría sentido. O sea, uno puede discutir, la gente consume por acá o consume por allá, perfecto. Es como el impacto de las plataformas digitales en los créditos, otro tema que podemos charlar. ¿Existe eso a nivel global? Claro, hay un fenómeno donde hoy el dinero aparece mucho más disponible en un montón de poblaciones. Perfecto. ¿Existen países como Argentina donde la morosidad del segmento familias haya crecido más de 10, se haya quintuplicado en un año? No. Entonces, ¿hay un fenómeno global? Sí, hay que atenderlo, por supuesto. ¿Explica el problema de mora que hoy tiene Argentina? No. ¿De dónde saca la explicación? Y bueno, mirá el mercado de trabajo, volvé al viejo análisis, mirá los salarios, mirá lo que pasó en el 24 y en el 25. El 24 y el 25 la economía recuperó después del ajuste inicial de Milei, eso fue un dato. Hubo una expansión del gasto, eso también fue un dato, muy apalancado en el crédito. En ese momento, la propia narrativa oficial celebraba ese crecimiento del crédito. No es que decían, che, ojo los bancos que están prestando mal. Los bancos volvieron a trabajar de banco, sí, es un proceso que confirma el éxito del modelo, por acá se llega al futuro. Después vino un endurecimiento monetario en el 25. Después del fondo, en marzo del 25 en adelante, el gobierno, por la tensión del tipo de cambio en el proceso electoral, hizo un ajuste monetario muy agresivo. Ese también es un dato.
Bueno, eso llevó las tasas de interés 3 dígitos en créditos a un día, digamos, las tasas interbancarias. A la salida del proceso después de octubre, ¿qué te encontraste? Con un problema de morosidad. ¿Por qué? Porque el salario nunca recuperó, el empleo siempre cayó y ese crédito que se había generado como un supuesto impacto virtuoso de un esquema de estabilización, te encontraste con deudas impagables. Entonces, ahí hay una explicación que es claramente macroeconómica. Insisto, ¿esto quiere decir que no existe el impacto de los medios digitales? No, pero me parece que uno puede analíticamente, además para la política pública es importante distinguir eso. El otro día escuchaba un argumento, no, como en Argentina creció el crédito, la morosidad sube. No es así. Primero, porque el crédito en Argentina se estancó en el sector privado, se estancó en 10% del producto, que sigue siendo muy bajo y hace varios meses que ya no crece. Segundo, porque la morosidad es un ratio. Es el saldo irregular sobre el saldo total. Que sube el saldo, puede subir la irregularidad, pero si suben 1 a 1, el ratio se mantiene constante. Si fuese cierto, uno vería que en países como Chile, que tiene 100% de PIB a producto, la morosidad que debería ser 50%. Bueno, no es así. Entonces, la expansión del mercado de crédito, endurecimiento monetario y un mercado de trabajo que no le da soporte. O sea, el crédito como sustituto del ingreso es muy problemático y si además hay un endurecimiento monetario en el medio, tenés estos resultados. Y para eso no hay que tener explicaciones tan exóticas, es bastante esperable y hasta predecible. Sí. ¿Te acordás de algún número? Vos decías, con los gastos con tarjetas, restaurante, esparcimiento, turismo, supermercados están para abajo. ¿Te acordás algún dato de cuánto para abajo están, digamos, para tener noción de qué es lo que están viendo ustedes en tiempo real? Vas a exponer mi memoria. Te lo puedo buscar porque lo tenemos publicado. Bueno, está bien. Pero no, sí me acuerdo, las caídas son de restaurantes, esparcimiento, están en el orden del 40% anual. Wow. Las expansiones están más en el orden del 6, 7, 8%. Estoy pensando en el gráfico. Los economistas que miramos muchos gráficos, te acordás el ordenamiento, claro. Y está muy sesgado hacia la caída. Pero el dato te lo consigo ahora en 2 segundos, te lo paso porque, también. Porque eso está... Como para tener una idea, una noción de... Te digo, por una de las cosas que nosotros hacemos de todos estos indicadores que producimos es publicarlos. Parte del rol de banco público es tener esa información, usarla para el propio trabajo del banco, para analítica de datos, para desarrollo de estrategias comerciales, para entender el riesgo, un montón de cosas que al banco le sirve, pero luego construir indicadores que se publican. Nuestro indicador mensual de actividad se publica, el indicador de consumo se publica, el equipo de estudios económicos publica informes de forma semanal, o sea, es toda información que la tenemos nosotros, pero en parte es pública y por eso es fácil de conseguir. Sí. Ayer Rafael le contaba, creo que en un banco privado, no dijo el nombre, tampoco viene el caso, que intentaste sacar un crédito y el banco privado se lo bochó. No, a ver, básicamente era en este comparativo, en esta simulación de préstamos que hacemos, vos entrás hoy a la billetera y tenés al toque la simulación de cuánto te cobrarían por darte un crédito. Quise hacer lo mismo con mi banco en el cual cobro habitualmente mis ingresos y me decía, en este momento no tenemos un crédito disponible para vos. Lo intenté en otro momento, me dijo lo mismo. O sea, básicamente no me quiso prestar plata un banco sin ser yo una persona que esté muy endeudada ni muy... Acá tengo los datos, después que vamos a consultar, están ahí. Lo pasó la pregunta es si los bancos están en esta idea de restringir el crédito porque ven que hay un problema ahí. Lo que pasa que, a ver, desde el punto de vista del crédito, para un banco, para una institución, tiene un desafío que es el riesgo. Exacto. Y el riesgo está. O sea, si uno tiene que extraer algo de aprendizaje del proceso que pasó, es que había un riesgo macroeconómico que hay que incorporar en la evaluación de cualquier perfil de crédito. Y después está la estrategia de la entidad. Lo que nosotros hacemos en esta etapa, como por ejemplo el Banco Provincia, es nosotros vemos que los factores de riesgo siguen estando. ¿Por qué? Porque el salario sigue cayendo, el mercado de trabajo se sigue deteriorando, la actividad económica no muestra signos en lo que es relevante para nosotros de cambio. Entonces, incorporar ese riesgo en un modelo y eso te dice, acá hay más que tener cuidado. Ante eso tenés diferentes caminos. Nuestro foco hoy, por ejemplo, está puesto en la refinanciación más que en generar nuevos créditos. Entonces, vamos a preguntar, ¿las tasas de ustedes son altas? Es probable que tengamos tasas para préstamos personales un poco más altas de lo que nos gustaría. Puede ser, en parte porque también es una manera de acotar la generación de nuevos créditos, porque el problema que uno observa es... pues esto también es una discusión, pues estamos todos comparando créditos,
y obviamente ni de cerca con lo que se ve en algunos universos que uno simula créditos y encuentra tasas ya directamente costos financieros. Lo que pasa es que termina acelerando la dinámica del problema, porque el tipo que sigue necesitando plata termina cayendo en esas tasas. Claro, pero ¿a dónde nos lleva a dónde nos lleva esta conversación? Es un problema económico, es un problema de la política macroeconómica y por lo tanto el abordaje requiere políticas públicas. Justamente estamos describiendo una situación que, si querés caracterizarla en el agregado, es una gran falla de mercado, porque hay sujetos de crédito que quedan afuera, o que hay que cobrarles un sobrecosto para compensar la mora. Eso también pasa. O sea, este es un problema contable de los bancos. Cuando hay más morosidad, los bancos tienen que previsionar más y eso te resta el resultado. Bastante. Si la morosidad es tan alta, de hecho los bancos que cotizan, están los resultados, han sufrido grandes impactos por previsionar lo que no se paga. Claro. Y bueno, ¿eso dónde lo recuperas? Cobrándole a los deudores. Entonces se empieza a producir una dinámica bastante compleja en el cual la intervención necesaria es de políticas públicas. De otro modo, vamos a seguir navegando en una situación... ¿Cómo que qué sería una política pública para intervenir acá? Bueno, primero... El tema préstamo. Sí, claro, para intervenir... Por ejemplo, en la pandemia el Banco Central tuvo un conjunto de normativas para que no le cuestan plata al erario público, de ajustes regulatorios para ver cómo, por ejemplo, una persona que se atrasaba 30 días, no pasarlo todavía a situación irregular y extendiendo el plazo a 60 días si mostraba algún principio de cumplimiento, no calificar, si vos la reestructurás una deuda, no calificarlo necesariamente como una situación de irregularidad para que luego no le quede el historial crediticio afectado. Después hay medidas que sí pueden ser un poquito más agresivas, que tienen que ver con el uso de encajes para compensar costos y que con eso los bancos ofrezcan refinanciaciones en condiciones más favorables. O sea, digamos, eso desde el punto de vista de lo que se puede hacer regulatoriamente. No hablaste en ningún momento de topear la tasa. Bueno, por supuesto. Eso... diste un montón de medidas de política macro sin meterte en el intervencionismo por eso, máximo, que afectarle la rentabilidad del banco. Empecé por las normativas. Pues está la de tasas máximas, y ahí tenés que pararte en los segmentos que operan más por afuera, porque en realidad las tasas más elevadas, primero vos tenés en dispositivo los proveedores de servicio de pago tienen normas diferentes y a veces los topes que aplican a los bancos no aplican a esos ecosistemas. Entonces tenés que tener una aproximación normativa que agarre a todo el perímetro regulado para que no sea ir hoy es una manta corta, desvestís a uno para vestir a otro, pero primero hay que reconocer que el problema es de índole de la política económica. O sea, si vos decís esto es un problema entre privados, todo lo que vamos a conversar, lo que aún nosotros podemos hacer, en esto somos muy conscientes. Nosotros tenemos una visión del problema, tenemos un compromiso político con la naturaleza del problema y lo trabajamos así. Ahora, somos un banco, una entidad en un sistema financiero con un conjunto de herramientas que es acotado para dar una respuesta global. Nosotros este año ya refinanciamos, hicimos más de 100.000 operaciones de refinanciación este año, sí, cerca de 400.000 millones de pesos, son 4 veces más de lo que hicimos en el mismo periodo del año pasado. ¿Solución al problema? Y no. Sí le damos una solución a nuestros clientes, sí le damos una solución a los bonaerenses, sí le damos una herramienta a gente que le estaba pasando mal, porque hay refinanciaciones que te bajan la cuota un 60%. Eso estás pagando. O sea, vos decís, el banco le dio solución o una vía de escape a morosos. Tienen 100.000 refinanciaciones ya acordadas. Contando familias, empresas. ¿Y esas 100.000, cuántos son del total de morosos que hoy con el banco, ¿no? No, y la cantidad de morosos es bastante más grande todavía. Habría que ver por segmento. O sea, nosotros lo que te decía es, hoy lo que logramos acotar es que no está creciendo la irregularidad. O sea, los saldos irregulares casi no crecen en este momento de forma mensual, por la refinanciación y también porque obviamente trabajamos muy proactivamente para también ofrecer opciones a quienes todavía no están irregulares para que puedan ir cambiando el crédito. Uno va aprendiendo y va agregando herramientas, entonces también hoy es ofrecerle a un cliente que quizás no entró en una situación de mora, pero ofrecerle un nuevo crédito con un plazo más largo. Interesante. O sea, vos agarrás ya bajo el alerta de lo que viene pasando, lograste por lo menos que el índice de morosidad no crezca. La cantidad de morosos. Lo que no crece es el saldo irregular. Okay. Ahora,
Después, si el saldo total de préstamos no sube tanto, el ratio se va a tender a estabilizar, no necesariamente por los buenos motivos. O sea, no es que los saldos, cuando uno ve indicadores de morosidad, van a mejorar porque la gente está mejorando sus ingresos y está cancelando los créditos. En realidad lo que pasa es que el sistema financiero en su conjunto, de algún modo, por lo menos los bancos, cerrás la puerta, una vez que cerrás la puerta, hay gente que no te va a pagar, el deterioro de la cartera que tenés lo empezás a contener, y ahí está el problema, que es un poco lo que te pasa a vos. No te ofrezco más crédito. No dar créditos o dar créditos a tasas intomables como para invitarte a no tomarlo. Para que ese problema no aparezca. Este tema, de vuelta, ahí volviendo más a la macro, lo que genera es que las crisis de deuda, un tema también muy estudiado cuando fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, pero también hay una literatura bastante grande en este tema, que cuando vos tenés una crisis de deuda, los procesos de recuperación son mucho más lentos. Cuando empiezan, todavía no empezó la recuperación. ¿Por qué? Y porque lo primero que va a pasar es que las familias, las empresas tienen que mejorar su situación financiera. Todo el que está endeudado tiene que empezar a mejorar su perfil. El que quedó en un registro de que tuvo una deuda grande va a tardar varios años en volver a ser sujeto de crédito. Entonces, la resaca que va a generar este proceso le va a sacar mucho dinamismo a la recuperación cuando empiece. Igual dicho esto, la recuperación tampoco empezó. De nuevo, si miro el salario, que el otro día salieron indicadores, miro el mercado de trabajo y todo lo que veo es que el deterioro sigue o se profundiza. Por lo tanto, quizás se contendrá el problema del endeudamiento en los bancos, habrá que ver los otros segmentos, pero al final del camino hay un problema de ingresos que el crédito tapó en un momento y que hoy no lo va a tapar más y que va a estar más vigente porque a ese problema de ingresos se le agregó el problema de la deuda. Perdón, Claudio, sí. ¿El problema lo tenés en familias o también empieza a ser el mundo pyme una señal de alerta? A ver, parte de lo que hablábamos recién de las reestructuraciones, nosotros lo vimos primero con las empresas. Era un pedido de las empresas, una empresa que se acercaba y te decía, o que nosotros veíamos que no estaba en situación de demora, te decía no voy a poder pagar. Entonces, ahí uno veía, quizás se había acumulado mucha deuda de corto plazo, mucho préstamo de capital de trabajo a 6 meses, o adelanto de cuenta corriente un día, y lo que se hacía era agarrar todo eso, convertirlo en un crédito a 4 o 5 años, con tasas más bajas para darle un mejor perfil financiero. De ahí sacamos esta idea de reestructurar cuando todavía no estás moroso. En el segmento de empresas lo que pasa es, los ratios de morosidad son mucho más bajos, en nuestro banco también, en parte porque vos tenés en el denominador lo que dije es el indicador es saldo irregular sobre saldo total. En el saldo total que tengo, las empresas grandes. Entonces las empresas grandes, las ganadoras, las petroleras, sí. Todas esas empresas son muy buenas pagadoras. Entonces inflan mucho la regularidad. Ahora, si vos contás por cantidad de empresas, no tengo el dato actualizado, pero la última vez que lo había visto hace un par de meses, llegabas también a un 20%. Porque contándolas a todas uno y claro. No por la cantidad de plata. Claro, un poco esto, ¿no? A ver, es esto que vos ves, pero no en las empresas, sino en la mora de las familias. A ver, espera, casi te lo bajo ahí a ver si se ve mejor. Vos ves una gran. Lo amarillo son los morosos, millones de personas. Claro. Hay. Esto es en total, no estamos hablando del caso ni de la provincia ni del Banco Provincia. En total hay casi 3 millones de personas que tienen deudas chiquititas. Claro. Pero no pueden pagarlas, digamos. Le tenés que dar una solución y no podés, digamos. Y después, del otro lado, fíjate que hay poca cantidad de familias que tienen una gran deuda y que tampoco puede pagar. Pero mirá vos, el problema es de gran cantidad de gente que no puede pagar las cuotas, aunque sean montos chicos. En el segmento personas, individuos, familias, porque se caracteriza de forma distinta, vos ves y los niveles más grandes de demora están en los ingresos más bajos. Nosotros, por lo menos, el umbral es 4 salarios mínimos vitales y móviles de 18 a 30 años. Si vas al mercado de trabajo, ¿dónde están los principales problemas hoy? En ese segmento. Entonces, claro. Tampoco es tan. No es un problema, no es un gran descubrimiento. Es decir, hay un gran problema de empleo y de ingresos. Claro, que hoy se incorporó el problema de la mora. Ahora, el problema de la mora, de vuelta, un diseño de política económica que en una etapa lo favoreció, lo alentó, lo celebró, y después hubo en el medio un endurecimiento de política monetaria.
No sería quizás esta misma conversación si no hubieses tenido las tasas y la restricción que hubo por el miedo a una devaluación durante la campaña. Entonces, de nuevo, si hay un endurecimiento monetario, ¿qué uno puede predecir? Que va a un problema de solvencia de los agentes, como le gusta hablar al gobierno. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, sobre eso también hay un sustrato distributivo de este esquema, que fue siempre el mismo a lo largo de todo este periodo, que es un salario real muy poco dinámico y una destrucción sistemática de empleo privado formal. Bueno, los dos procesos, sobre ese fondo en un momento hubo crédito, hoy no hay, hoy tenemos este problema. El problema abordado como está siendo abordado hoy es un desafío de estrategias de entidades, algunas siendo más protectivas, pero que puede generar que vos no ofreces crédito, y otras siendo muy agresivas en no cuidando este perfil de endeudamiento, sino simplemente poniéndole un precio directamente cercano a la usura, cosa que nosotros no haríamos, no porque no tenemos la tecnología, no porque no podamos innovar, no porque no tengamos herramientas. Expliqué, nosotros tenemos una billetera hoy que tiene casi 11 millones de usuarios en provincia de Buenos Aires, en capital, que es donde opera el banco, pero también en el resto del país. Y de hecho la oferta de créditos a través de nuestro canal billetera la moderamos o la acotamos muchísimo para no incentivar el problema. Pero eso es una respuesta puntual. Hay otros tipos de respuestas que en esta coyuntura pueden agravar el problema. ¿Qué quiere decir moderar o no incentivar? Poner un poco... No te ofrezco el financiamiento. O sea, te pasa como a Rafael, que claro, quiere... Claro, sí, sos más restrictivo a la hora de generar nuevos créditos. ¿Y cuál es? Viste que trascendió... Es un poco, si querés, anticlimático porque vos sos un banco, ¿no? Claro. Por supuesto. Fíjate... Pero es como elegir no vender, digamos, cuando una empresa es como optar en esta coyuntura, observar que puede ser una respuesta estrictamente financiera, de análisis de riesgo. El riesgo el riesgo macroeconómico, no individual, es tan alto que mejor ni meterse, y el otro es una combinación de eso con decir no agravemos el problema. Claro. Entonces, yo te cobro, si hay un problema de ingreso y creo que la solución es cobrar tasas de 300, 400, 500% por un crédito a 20 días, y lo más probable es que lo agrave, no voy a solucionar nada con eso. Y en vez de ser pues nosotros vimos casos incluso más arriba de Mercado Pago, 800% anual. Acá estuvimos viendo distintos casos, cada uno de nosotros se metía y veíamos a qué costo financiero total te prestaban. ¿Ustedes cuál es ese costo financiero? Por ejemplo, cuando nosotros refinanciamos, el costo financiero no supera el 50%. En créditos a 4 o 5 años, además, donde, como te digo, la cuota que queda son en relación a lo que sería un crédito tradicional. Nuestra tasa más barata es para refinanciación, para personas que cobran menos de 4 salarios mínimos vitales y móviles de ingreso, o que nosotros simulamos que tienen un ingreso, por eso también lo puedes hacer. Y ahí el costo financiero, la cuota se reduce casi un 60% de lo que están pagando, que empezarán en 80, ponele hoy, o 70. Hay que ver cómo tomar el crédito. Por el momento quizás lo tomaron con tasa de 3 dígitos, por esto que hablábamos antes, y eso es una reducción muy importante. Lo que seguro no vamos a hacer es originar hoy un crédito con tasas con costo financiero de 300, 400%, porque eso, digamos, no es una solución, y tampoco va a ser virtuoso para el que lo toma. ¿Y estás refinanciando deudas que los clientes tomaron con el Banco Provincia, o por ahí tienen cuenta sueldo del Banco Provincia, pero se endeudaron con una billetera, con otro banco, y estás refinanciándola vos? Bueno, obviamente el núcleo de lo que uno puede hacer, y ahí hablábamos de la respuesta sistémica o la respuesta individual, para nosotros es mucho más fácil, hasta por una cuestión tecnológica y de oferta de servicios, trabajar con quienes tienen la deuda con el banco, porque rápidamente puedo saber cuánto deben en préstamo, puedo saber si deben en tarjeta, pueden saber si deben en Visa, en Master, o tienen un endeudamiento en todo, y agarrar todo eso y hacer un paquete y ofrecérselo, que hoy estamos directamente yendo por esa vía sin que ni siquiera vengan al banco. Ahí uso el canal digital para avisarle, tenés una refinanciación para tu deuda, aceptala. Quien tiene deuda en otro lado, bueno, obviamente puede venir al banco y podemos buscar una alternativa, pero bueno, ahí hay que entender bien que primero
si yo tengo un préstamo para cancelar, canceles una deuda y no te generes otro endeudamiento. Porque acá también el problema es la proliferación de canales genera el multiendeudamiento. Eso se ve, hay varios análisis, porque hoy está todo hablando de políticas públicas. Bueno, el Banco Central tiene una gran base que es la de la central de deudores, donde está toda la información y todos esos datos que vos mostraban salen de ahí. Todos los análisis tienen, por eso muestran lo mismo, porque la información está y es bastante fácil de analizar, el multiendeudamiento. Obviamente hay cuestiones de educación financiera metidas adentro de lo que implica. Cuidar el perímetro regulatorio, esto también se ha hablado mucho, no es lo mismo en términos normativos, regulatorios y de supervisión un banco de lo que es un PCP y de los que son otro tipo de instrumentos financieros, y ahí también el central tiene que tener una aproximación mucho más integral. Te iba a preguntar eso, si vos creías que el central tiene que regular, viste que está toda esa cuestión, si tiene que meter más regulación, si tiene que tener un poder de policía, un poder más activo en refinanciar. Bueno, hoy lo tiene. Eso aparte de decir que, o sea, yo creo que lo tiene que tener, pero hoy si uno con la carta orgánica, y ahí eso nos lleva a otra discusión que es la carta orgánica del Banco Central, con la carta orgánica el Banco Central tiene por mandato que cuidar la estabilidad financiera y tiene herramientas para regular a todos los actores del sistema financiero. Entonces, hoy digo, debería hacerlo. Y además creo que tiene que hacerlo. En el mundo la actividad financiera, la actividad bancaria es de las más reguladas por un montón de motivos. El más importante es porque la naturaleza de lo que se hace es riesgoso y porque cuando hay problemas en el sistema financiero pueden ser problemas sistémicos. Esto no pasa en otros sectores, o sea, un banco, viste la discusión es demasiado grande para caer y demás, un banco que tiene problemas puede generar una crisis a toda la economía. Vos estás en un sector que no tiene nada que ver con la actividad bancaria y porque los bancos se cayeron por dar mal hipotecas, lo que pasó en Estados Unidos, vos que, no sé, haces vino, de repente tu banco no te da más crédito y tenés una crisis en la industria del vino y una crisis sistémica. Como eso solo, o uno de los sectores donde pasa es en el sector financiero, es uno de los sectores que en todo el mundo es de los más regulados, y es correcto porque se ha demostrado que cuando se desregula el sistema financiero tenés una etapa virtuosa de aparición de nuevos productos, nuevas herramientas, y después una etapa muy poco virtuosa donde todo eso que se expandió de repente generó un montón de problemas en un montón de segmentos que son de muy difícil resolución. Así que hoy en Argentina hay un sistema financiero que son los bancos con una regulación, otro sistema que es todo el entorno de los proveedores de servicio de pago y otros oferentes de crédito que tienen otros marcos regulatorios. Yo creo que siempre hay que hacer un trabajo de supervisión y regulación por un montón de factores, lo hemos visto por temas de lavado, temas de cómo circula la plata del narcotráfico en el sistema financiero argentino. Digo, cada vez que vemos alguna noticia de que hubo una estafa o que hubo algún problema o que hubo alguna situación así, en algún momento aparece un actor que movió esos recursos y en general no son bancos. Entonces eso es un dato porque los bancos tienen, y con buenos motivos, una regulación que debería operar para todo el perímetro regulatorio, como se llama. Con la reforma de la Carta Orgánica que el gobierno mandó al Congreso, ese cuidado de la estabilidad financiera que tiene que ser uno de los potestades del Banco Central, ¿eso se queda más laxo, se descuida? Sí, primero sale del mandato, ahí no sé bien, ni siquiera creo que sea inconsistente con lo que el gobierno plantea respecto de la cuestión monetaria. Acá pasan al mandato único, viste, de estabilidad monetaria, eliminan, que podría ser subsidiario, creo que en varios bancos centrales es así, o sea que dicen objetivo inflación o monetario y estabilidad financiera o también estabilidad financiera como secundario pero importante. Acá se replicó el modelo peruano, pero en Perú la superintendencia de entidades no es parte del Banco Central. Y acá la superintendencia de entidades sigue dentro del Banco Central. Eso genera, aún en los términos del proyecto de reforma, un desajuste bastante poco explicable si no fuese una cuestión meramente ideológica. Porque, de nuevo, hay algunas herramientas que se mantienen, algunas hasta expanden el alcance normativo del Banco Central, pero se elimina el mandato. Y eso puede generar dificultades a la hora de instrumentar esa supervisión, esa regulación y al mismo tiempo esa contención de daños. Hay todo un dispositivo muy grande que es el de protección de usuarios de servicios financieros, que es un poco lo que estamos hablando, porque la relación financiera tiene mucha simetría. Los bancos, de vuelta, los nuevos jugadores del sistema tienen mucha más información, mucho más conocimiento que las personas. Entonces hay una relación que tiene un desequilibrio
en términos de qué te estoy ofreciendo y a qué te estás comprometiendo cuando contratás un servicio financiero. Bueno, ahí hace muchos años hay una norma muy grande de protección de usuarios, que de hecho le impone una carga importante a los bancos en términos de qué se puede, qué no se puede, todavía al día de hoy, de reportar, y creo que es un rol que le corresponde a la autoridad monetaria. Claro, pero concretamente el Banco Central hoy debería meterse y decirle a provincia, a la nación, a los bancos privados, che, mira, tienen que meterse y refinanciar de esta manera o con estos parámetros, pero hay que hacer algo con los 6 millones de morosos que hay. Tiene que meterse y decir... Mira, en tanto el Banco Central hoy, y de vuelta no es una consideración ni sobre las personas ni sobre los individuos, sino hoy el Banco Central es una parte del equipo económico. No digo nada. Sí, no, perfecto. Sí, claro. Y mi caracterización es que el problema que hoy tenemos es de política económica. Entonces, si me preguntás a mí, la respuesta tiene que ser de política económica. Eso puede implicar un montón de herramientas regulatorias del Banco Central, más, no sé, Rafael decía dirigistas, no sé qué término usó, que se puso soviético, más de otro tipo. Puede también incluir al Ministerio de Economía, en su momento también había fondos de garantía, entonces vos podés utilizar garantías públicas para ser mucho más agresivo en las refinanciaciones cuando se cumplan determinados parámetros. Entonces, cuando le agregás una garantía pública a una refinanciación, imponés condiciones en términos de tasa, plazo, porque le sacás el riesgo, que es lo que le puede provocar Por eso te digo, si vos como gobierno, por ejemplo, crees que la percepción de riesgo del sistema financiero es incorrecta, podés trabajar para mitigarlo. Y dijimos todas cosas bastante de mercado.